Un amigo hizo un comentario que a mí de alguna manera me impactó un poco y quisiera saber si ustedes opinan igual o me pueden dar unas luces sobre este comentario que les voy a hacer. Él decía que toda relación tiene fecha de caducidad. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Mira, yo creo que aunque nos duela, creo que sí puede tener fecha de caducidad, pero no sé si la relación. Yo lo que creo es que el enamoramiento tiene fecha de caducidad y para ello, una vez que digamos, termina la etapa de enamoramiento y de acoplamiento en la pareja, empieza el trabajo de verdad. Y el trabajo de verdad para mí es, pues, entender qué le duele a ella, cuáles son sus miedos, cuáles son sus heridas, inseguridades, y ahí es donde se pone sabrosa la relación, que tienes que ceder, tienes que entender y cuidar esa parte, ¿no? Entonces, yo no creo que tenga la relación per se una fecha de caducidad, más bien creo que hay etapas en la relación en las que van cumpliéndose y pues sigues avanzando, ¿no? No sé, Paola. Sí, creo que la relación tiene que estarse reinventando constantemente y que si no se reinventa, entonces sí tiene una fecha de caducidad. Perfecto, sí. Excelente, excelente la respuesta. ¿Y qué opinión les merece a ustedes sobre aquellas personas que dicen o que opinan que hablar abiertamente del divorcio desincentiva a las personas a mantenerse dentro de una relación? Mira, yo creo que hoy en día, mira, antes no se hablaba de divorcio y como quiera la gente se estaba divorciando o no se estaba casando. Entonces creo que no es algo que creo que sea ¿cómo se dirá? Desincentivar. Incentivar, exacto. Pero es poner o sea, Son pláticas incómodas. son pláticas incómodas que se tienen que tener. Y la gente tiene que trabajarse mucho antes de dar el paso tan importante y saber que vas de la mano en esta etapa que se llama matrimonio, creciendo juntos, sanándose juntos. Entonces, no, yo no creo que... No, yo creo que, así como comenta Paula, es una plática incómoda, que así como si tuvieras digamos, la precaución de hablar con tu pareja, que oye, si yo llegase a faltar porque algún accidente o llegar a quedar en condiciones que ya no pueda trabajar, pues hay que hacer A, B, C y D, o tengo este seguro, o hay que acudir con no sé quién. Yo creo que una pareja sana y emocionalmente trabajada, pues podrían tener esa plática. Oye, si llegásemos a tener el colapso del divorcio, bueno, pues hay que hacerlo ordenado, aunque son situaciones que no damos por hecho, pero es como que desde que entras al matrimonio se cierra la puerta, digamos, de la soltería y se pone la puerta del divorcio. Ahí está siempre esa puerta. No quiere decir que no exista, ¿no? No, pero lamentablemente no lo vemos y cuando nos casamos, luego sentimos que ya está seguro todo y es cuando dejas de echarle ganas a la relación. Entonces, cuando sabes que está esa puerta ahí latente y que se puede acabar si no lo trabajas, es en la medida en que pues cuando estamos los dos en el mismo canal y que estamos puestos en el mismo proyecto, pues le vamos a echar ganas. Claro, pero no, o sea, yo considero que no es saludable el mejorar algo por miedo a que puede llegar a suceder algo. O sea, yo creo que si dos personas deciden estar juntas de por vida, obviamente uno espera lo mejor, ¿cierto? Y está en uno en lograr que todo ese sueño que construyeron desde que se conocieron se haga realidad, y obviamente siempre van a haber obstáculos, siempre van a haber tendencias como las que estamos viendo en estos momentos, donde ahora ya las parejas ni siquiera viven juntos, donde ahora ya menos parejas quieren la responsabilidad de ser padres. O sea, es una sociedad que quiere estar juntos, pero no quiere estar juntos. Que no quiere compromiso. Cero compromiso, cero compromiso. Entonces, yo creo que si uno está en una relación y siente, bueno, es que de pronto nos divorciamos, trabajemos en esto, de alguna manera, si lo tienes en tu cabeza, es porque está esa duda en ti.
Pues no necesariamente, mira, cuando te casas, si te casas por la religión católica cristiana, tú ante el padre dices hasta que la muerte nos separe, ¿verdad? Pero no te das cuenta o no tienes en mente que hay muchos tipos de muerte dentro de la relación. Claro. Entonces, cuando tú realmente, y lamentablemente eso es lo que nos pasaba, que te casabas y dabas, ¿cómo lo dices Por en hecho, inglés? por Por añadidura. hecho, por añadidura, de que ya aquí ya voy a estar, pase lo que pase. ¿Sí me explico? Pero Sí. la realidad es otra, es que sí hay una salida de emergencia. Sí existe. O sea, sí lo hay y la gente la está tomando. Entonces tienes que estar consciente que es una elección diaria, es un trabajo diario. Totalmente. Totalmente. ¿Y ustedes creen que su enfoque en temas tabú podría alienar a una gran parte de la audiencia de ustedes? Fíjate que para nosotros el mejor pago que hoy día hemos recibido es todas las personas que nos dan las gracias porque les ha servido mucho en lo personal y en la pareja. Y muy particularmente, un cuate nos escribió, nos dijo, yo ya estaba, tengo 20 años de casado, ya estábamos en camino al divorcio, ya en tema pleito, y nos reconciliamos gracias a su programa. Nosotros fue algo que de verdad se nos pone la piel chinita de la emoción el saber que podemos salvar matrimonios en ese sentido, ¿no? Oye, no todo está perdido, o sea, es cuestión de bajar la guardia ambas partes, ¿no? Y eso creo que, no sé si coincidas, Paula, pero fue de los mejores momentos que de algunos de los mensajes más bonitos que hemos tenido, ¿no? No, y a final de cuentas, el contenido nunca ha sido promover el divorcio, o sea, el contenido siempre ha Al sido contrario, promover el relaciones. crecimiento personal, relaciones sanas y entender cómo uno es humano y el otro también, con sus errores, con sus heridas, con sus apegos, y en la medida que aprendamos eso, es en la medida en que nos vamos a llevar mejor con nuestra pareja. Sí, mira, en la parte de divorcio o de situaciones que, como ustedes lo están diciendo, la idea es prestar una ayuda y un salvavidas a aquellas parejas que están enfrentando o decidiendo a hacer acción a la manilla donde tengas esa salida de emergencia. Yo creo que es preventivo a utilizar esa puerta, ¿verdad? Que está desde el comienzo de toda relación. Eh, Hay una carga muy emocional dentro de todos estos procesos y muchas personas se sienten afectadas de por vida porque sienten que es una falla personal, que es una falla, por ejemplo, yo vengo de un divorcio, yo tengo un segundo matrimonio. En la primera relación, yo me cuestionaba y decía, oye, yo no soy, o sea, yo voy a ser el único de la familia que se ha divorciado. Entonces, eso ya tenía una carga en mí, ¿no? ¿Y cómo hacen ustedes para ayudar a las personas y hacerlos ver a través de sus palabras y de sus temas de que no necesariamente es una falla personal exclusiva de esa persona que está sintiendo eso? Oye, ese es un gran tema y voy a dejar que Paola conteste. Pues mira, teniendo debates, teniendo especialistas, este tema en específico lo hemos debatido yo creo que en cada uno de los capítulos que hemos tenido, porque lo vemos de diferente manera. Y yo creo que eso también ha sido parte del éxito del programa, el hecho de que la gente se vea a través de personas reales, que somos nosotros, a través de dos perspectivas, que es el género masculino, el género femenino, y de dos generaciones. Entonces, en cuanto a este tema del divorcio, efectivamente, mucha gente le cae ese peso del fracaso, del cual hemos debatido mucho de que si es o no un fracaso. En lo personal, para mí no lo es, o más bien dicho, lo que fracasa es el proyecto, el matrimonio, mando a la persona, y lo hemos debatido mucho. ¿Por qué? Porque hay personas que esa palabra tiene una connotación sumamente negativa. Hay gente que ante ese fracaso lo asume, aprende la lección y sigue para adelante, pero mucha gente se queda hundida en la tristeza y en el fracaso. Entonces vamos a quitarle esa palabra. Hemos trabajado muchos especialistas en quitarle esa connotación negativa y aprender a resignificar y a sacar lo bueno y los aprendizajes para que la gente pueda seguir adelante. Fíjate que yo lo que puedo compartir de esa pregunta, mi estimado Raúl, es que yo cuando me divorcié me costó muchísimo trabajo entender y sobrellevar la culpa. Para mí tuvo un peso tremendo la carga de la culpa. Y decidí empezar a trabajar gracias a que Paula también me impulsó mucho
a trabajar en mi desarrollo emocional y empezar a leer y a consumir podcasts y contenido de valor. Y entonces entendí que la culpa es un sentimiento, o sea, es algo que yo lo puedo controlar, que nada más yo lo puedo controlar. Y que a pesar de ese fracaso o no, solamente tenía yo el control de saber cómo quería estar anímicamente, emocionalmente. Entonces, ya que logré entender que no es una culpa, vaya, que la culpa la puedo solventar y la puedo dejar de lado, todo cambia maravillosamente bien. Y esa es la forma en la que tratamos de comunicarle a la raza, a la gente. No cargues con la culpa es un sentimiento y es una emoción que solamente tú tienes el control, ¿no? Entonces yo soy un claro ejemplo de que me costó tremendamente me refiero a años, poder entender que la culpa la tengo que sacar de mi mente. Y eso fue como lo logré, ¿no? De alguna manera. Sí. Mira, bueno, en mi caso, en ese divorcio, ese no el primero, es el único, el divorcio Y el último. y el Y último, ves salida de emergencia. no, el último, esa me la cerraron. Mira, para mí esa ruptura de esa primera relación fue un alivio total. Total, para mí esa opción de la salida de emergencia para mí fue de verdad una vuelta a la vida. O sea, esa relación fue bastante complicada y la verdad, bueno, quedó atrás y gracias a Dios tengo ahora una pareja espectacular que llevamos ya. Y muy particularmente, un cuate nos escribió, nos dijo, yo ya tengo 20 años de casado, ya estábamos en camino al divorcio, ya en tema pleito, y nos reconciliamos gracias a su programa. Nosotros fue algo que de verdad se nos pone la piel chinita de la emoción, el saber que podemos salvar matrimonios en ese sentido, ¿no? Oye, no todo está perdido, o sea, es cuestión de bajar la guardia ambas partes, ¿no? Y eso creo que, no sé si coincidas, Paula, pero fue de los mejores momentos de algunos de los mensajes más bonitos que hemos tenido, ¿no? No, y a final de cuentas, el contenido nunca ha sido promover el divorcio, o sea, el contenido siempre ha Al sido contrario, promover el relaciones. crecimiento personal, relaciones sanas y entender cómo uno es humano y el otro también, con sus errores, con sus heridas, con sus apegos, y en la medida que aprendamos eso, es en la medida en que nos vamos a llevar mejor con nuestra pareja. Sí, mira, la parte de divorcio o de situaciones que, como ustedes lo están diciendo, la idea es prestar una ayuda y un salvavidas a aquellas parejas que están enfrentando o decidiendo a hacer acción a la manilla donde tengas esa salida de emergencia. Yo creo que es preventivo a utilizar esa puerta, ¿verdad? Que está desde el comienzo de toda relación. Eh, Hay una carga muy emocional dentro de todos estos procesos y muchas personas se sienten afectadas de por vida porque sienten que es una falla personal, que es una falla, por ejemplo, yo vengo de un divorcio, yo tengo un segundo matrimonio. En la primera relación, yo me cuestionaba y decía, oye, yo no soy, o sea, yo voy a ser el único de la familia que se ha divorciado. Entonces, eso ya tenía una carga en mí, ¿no? ¿Y cómo hacen ustedes para ayudar a las personas y hacerlos ver a través de sus palabras y de sus temas de que no necesariamente es una falla personal exclusiva de esa persona que está sintiendo eso? Oye, ese es un gran tema y voy a dejar que Paola conteste. Pues mira, teniendo debates, teniendo especialistas, este tema en específico lo hemos debatido yo creo que en cada uno de los capítulos que hemos tenido, porque lo vemos de diferente manera. Y yo creo que eso también ha sido parte del éxito del programa, el hecho de que la gente se vea a través de personas reales, que somos nosotros, a través de dos perspectivas, que es el género masculino, el género femenino, y de dos generaciones. Entonces, en cuanto a este tema del divorcio, efectivamente, mucha gente le cae ese peso del fracaso, del cual hemos debatido mucho de que si es o no un fracaso. En lo personal, para mí no lo es, o más bien dicho, lo que fracasa es el proyecto, el matrimonio, mando a la persona, y lo hemos debatido mucho. ¿Por qué? Porque hay personas
esa palabra tiene una connotación sumamente negativa. Hay gente que ante ese fracaso lo asume, aprende la lección y sigue para adelante, pero mucha gente se queda hundida en la tristeza y en el fracaso. Entonces vamos a quitarle esa palabra. Hemos trabajado muchos especialistas en quitarle esa connotación negativa y aprender a resignificar y a sacar lo bueno y los aprendizajes para que la gente pueda seguir adelante. Fíjate que yo lo que puedo compartir de esa pregunta, mi estimado Raúl, es que yo cuando me divorcié me costó muchísimo trabajo entender y sobrellevar la culpa. Para mí tuvo un peso tremendo la carga de la culpa. Y decidí empezar a trabajar, gracias a que Paula también me impulsó mucho, a trabajar en mi desarrollo emocional y empezar a leer y a consumir podcasts y contenido de valor. Y entonces entendí que la culpa es un sentimiento, o sea, es algo que yo lo puedo controlar, que nada más yo lo puedo controlar. Y que a pesar de ese fracaso o no, solamente tenía yo el control de saber cómo quería estar anímicamente, emocionalmente. Entonces, ya que logré entender que no es una culpa, vaya, que la culpa la puedo solventar y la puedo dejar de lado, todo cambia maravillosamente bien. Y esa es la forma en la que tratamos de comunicarle a la raza, a la gente. No cargues con la culpa. La culpa es un sentimiento y es una emoción que solamente tú tienes el control, ¿no? Entonces yo soy un claro ejemplo de que me costó tremendamente me refiero a años, poder entender que la culpa la tengo que sacar de mi mente. Y eso fue como lo logré, ¿no? De alguna manera. Sí. Mira, bueno, en mi caso, en ese divorcio, ese no el primero, es el único, el divorcio. Y el último. Y el último. Si ves salida de emergencia. No, ya, esa me la cerraron. Mira, para mí esa ruptura, esa primera relación fue un alivio total. Total, para mí esa opción de la salida de emergencia para mí fue de verdad una vuelta a la vida. O sea, esa relación fue bastante complicada y la verdad, bueno, quedó atrás y gracias a Dios tengo ahora una pareja espectacular que llevamos ya muchísimos años de matrimonio. Tenemos 30 años con altas y bajas.